Una gorra, un libro, una foto, café, chocolate, un vestido, enmarcaron el encuentro entre dos presidentes que se vienen atacando desde hace meses y que este martes cambiaron el tono. Vamos a hablar de ello. En Washington está Yone Molinares con lo último de este encuentro. Gustavo Petro, Donald Trump. Yone, ¿cómo estás? Como un Zelensky parte 2, ¿verdad? Cuando hace un año pues hubo esa diferencias tan claras y tan fuertes entre el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky, o si finalmente iba a ser algo un poco diferente. La pregunta es por qué no hubo una, una apertura a la prensa como le gusta tanto a Donald Trump, pero no es necesariamente, no es tan necesario leer entre líneas, es posible que haya un acuerdo entre las dos delegaciones, nadie sabe. Lo que sí es cierto es que pues fue una conversación bastante extensa. Gustavo Petro llegó en punto y a las 2 horas salió exactamente. Lo que pasó entre esas 2 horas, pues está lo que podemos ver, en lo que dicen los líderes, lo que está documentado en imágenes y posiblemente lo que venga a continuación. Pero comencemos por las imágenes. La presidencia de Colombia emitió una serie de fotografías en donde se veía a los dos caminando por lo que se conoce hoy como los pasillos el pasillo de los presidentes, y después también en la oficina oval, donde se reunieron, hablaron extensamente por lo que se nota y por lo que sí dijeron también algunas fuentes de la Casa Blanca, que el presidente Petro le había pedido aliviar las sanciones a Venezuela, que le servirían también para poder activar la economía o por lo menos generar mayores ingresos en Colombia. Y también hablaron de narcotráfico. Este es un tema importante porque ha sido una acusación constante de Donald Trump de que Gustavo Petro no ha hecho lo suficiente en el país por controlar el flujo de drogas o la producción, y también lo ha llamado hasta narcotraficante. De hecho, pues viene el mismo Petro con una visa especial porque además está sancionado en la lista de activos extranjeros del Departamento del Tesoro, con lo que efectivamente le congela muchos de sus bienes. Entonces, pues ese es el tipo de, dinámica en la que llegaba Gustavo Petro, pero las cosas parecieron salir mejor de lo que se esperaba. Por lo menos el presidente Donald Trump dice que Petro es una muy buena persona y que estuvo bien conocerlo. Mira. Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo conocí. No lo conocía en absoluto. Nos llevamos muy bien y seguimos así. Estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en otras cosas, incluidas las sanciones. Y tuvimos una muy buena reunión. Me pareció fantástico. Ya sabes, fue muy bueno. Esto ocurrió horas después del encuentro, cuando Trump estaba realizando otro evento, y ahí mismo un periodista le preguntó si Colombia le había pedido ayudarle a luchar contra la guerrilla y los grupos irregulares en Venezuela. Pues Trump dijo que sí se había hablado de eso, pero que también en ese momento decidió también concentrarse en la relación que lleva con el gobierno actual de Venezuela. Así que pues no está claro si realmente el presidente tenía la pregunta completa y el contexto completo, pero como sea, Gaby, esto fue un encuentro importante porque Petro reconoció que las diferencias siguen ahí, que no son solamente ideológicas y que no cambiaron mucho, pero por lo menos hay la posibilidad de continuar a pesar de las diferencias y trabajar en temas como el narcotráfico y otros, especialmente porque, recuerda muy bien, estamos hablando de un país que, como Colombia, que el socio número 1 de Colombia es Estados Unidos, y también para Estados Unidos, Colombia ha sido un aliado estratégico en muchos temas. Así que eso quedó claro, y mira lo que dijo Petro después en una conferencia de prensa. Nace un camino donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones alrededor del problema.
Así quedan las cosas, Gaby, y al final el presidente Petro se llevó una gorra con la firma, una gorra de MAGA con la firma del presidente Trump, y él dice que le añadió una S donde dice América por Américas para hacer las Américas grandes, según Petro. Pero también Petro se llevó un libro autografiado de Art of the Deal, el arte de un acuerdo, que es un libro muy famoso de Donald Trump, y también se llevó una carta de parte de Trump en donde le dice directamente a Gustavo Petro que ha sido un honor conocerlo y que además ama a Colombia. Así que pues parece que las cosas van por buen camino en los últimos meses que le quedan a Petro de presidencia, Gaby. Muy importante esto que dices, en los últimos meses que le quedan al presidente Petro, I like you, y otras cosas que se llevan como souvenir de este momento. Gracias, Ione. Ione Molinares se encuentra en Washington, pero por supuesto queremos conocer cuáles han sido hasta ahora las reacciones en Colombia a lo que se ha podido conocer de este encuentro entre el presidente Trump y Gustavo Petro. Así que vamos a conectarnos ya mismo con Fernando Ramos en Bogotá. Buenas noches, ¿cómo está el ánimo? Hola, ¿qué tal, Gaby? Pues aquí lo que muchos se preguntan es hasta cuándo va a durar esta luna de miel, porque son dos presidentes muy parecidos en últimas, en orillas ideológicas distintas, pero son bastante explosivos, bastante impredecibles, que además utilizan las redes sociales como medio de comunicación para expresar sus decisiones, y esto ha sido el común denominador previo a esta reunión. Varios sectores políticos han dicho que es positivo que el presidente Gustavo Petro finalmente haya podido dar su versión de lo que ha sido, según él, la lucha contra las drogas. Hay que recordar que actualmente Colombia es el país que más exporta de manera ilegal drogas al mundo. Es responsable de cerca del 63% de toda la cocaína que sale hacia el exterior, y hay más de 250.000 hectáreas, algunos dicen 300.000, sembradas con cultivos de hoja de coca. Y esto es lo que preocupa a Washington, y de lo que han pedido un compromiso serio por parte del presidente Gustavo Petro en aumentar esa lucha contra las drogas y de perseguir a los narcotraficantes y de buscar detener estos envíos. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha dicho que durante esos 3 años y medio de gestión ha logrado decomisar más de 3.000 toneladas de cocaína en interdicciones marítimas y aéreas en cooperación con autoridades de Estados Unidos, y que el esfuerzo continúa en la erradicación de cultivos ilícitos. Una reunión que básicamente centró en el tema del narcotráfico, pero también de Venezuela. El presidente Gustavo Petro en la conferencia de prensa dijo además que se ha ofrecido como mediador para buscar soluciones de lo que llama la transición en el vecino país tras el operativo militar de hace un mes exactamente hoy, en donde Estados Unidos hizo la extracción de Maduro y de su esposa Cilia Flores, que ahora están en cárceles de ese país. Hay que esperar entonces cómo vienen estos compromisos, si se cumplen, si no se rompen por declaraciones, como te decía, explosivas, y que ponen todo el tiempo a sufrir a los asesores de ambos presidentes, Gaby. Por supuesto, Fernando, muy brevemente, dicen que nada es coincidencia o que no hay coincidencias. La extradición que se anuncia hoy desde Colombia de alias Pipe Tulúa. Háblanos de ello para cerrar. Así es, Gaby, además de los chocolates, el café, el vestido que tú mencionabas, el presidente Gustavo Petro tuvo otro gesto con el presidente Trump, y fue en las horas de la madrugada la extradición a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tulúa, uno de los narcotraficantes más peligrosos que fue capturado el año anterior en Colombia y que fue llevado en un avión de la DEA a Estados Unidos justo horas antes de esta reunión, lo que para muchos expertos logró romper el hielo y que esta reunión tuviera un éxito como el que se ha dicho hasta el momento, Gaby. Perfecto. Fernando, muchas gracias. Gusto saludarte. Fernando Ramos se encuentra en Bogotá. Bueno, pues está la mesa ya puesta para hablar de lo que ocurrió en Washington, de cómo se ve desde Bogotá, y vamos a hablar de todo este tema, de la medida del éxito de este encuentro con Andrés Rugeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales. Andrés, un gusto saludarte hasta Bogotá. A ver, yo te pregunto, ¿qué pasó? Porque después de un año de intercambios de insultos por temas como la migración
migración, la guerra de Gaza, los operativos cinéticos contra presuntas narcolanchas, el operativo de extracción de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo esto parece que corresponde a la historia de otras dos personas y no Gustavo Petro y Donald Trump. ¿Qué cambió? Bueno, buenas noches, Gaby. Y lo que cambió hoy es muy importante porque vimos a un presidente Petro que entendió que el camino de la confrontación no lo iba a llevar a ningún camino, a ninguna parte. Luego de que lo incluyó en la lista de OFAC, luego que le retiraron la visa, luego el pragmatismo fue lo que hoy primó entre ambas partes. Y con eso empezaría diciendo que se dieron cuenta que lo mejor era sentarse a dialogar, tener algún entendimiento sobre unos mínimos, y eso permitió que la reunión saliera bien, en que primó la diplomacia, que era lo que hace mucho tiempo debió haber puesto en escena. Ahora, a Petro lo pasaron al tablero y hay que reconocer, Petro llegó en una posición negociadora de gran debilidad, pero a pesar de eso se reencauzó la relación y pasamos a una fase de normalización. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos, y esa normalización va a estar marcada principalmente por el cumplimiento de los acuerdos específicos. Es decir, la administración Trump no se va a quedar simplemente con el gesto de haber entregado la gorra, haber firmado un libro y haber entregado una foto. Y la parte esencial acá es si se va a poder cumplir en los meses que le queda al presidente Petro en el gobierno, cumplir los acuerdos, que lentamente iremos conociendo cuáles fueron esos acuerdos. Ahora, Gustavo Petro entrega el poder en unos meses, en agosto. Por lo tanto, ¿cuáles verías tú son las áreas de mayor prioridad en esta relación bilateral que podremos ver como efecto de este encuentro? Indudablemente el tema central acá es narcotráfico. Colombia tiene que hacer la tarea de redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra el narcotráfico, y eso significa reducir hectáreas sembradas de coca, fumigar, hacer todo el tema de interdicciones, trabajar de manera conjunta con los americanos, también trabajar de la mano en los temas migratorios, romper todo tipo de vínculos con la narcodictadura en Venezuela, ya veremos si eso se hace efectivo, y también solucionar un tema que es muy grave, que es Ecuador. Hoy en día el enfrentamiento que tiene el gobierno colombiano con el ecuatoriano, y eso hay que desactivarlo. Y ese fue uno de los llamados que pidió Petro al presidente Trump a que colaborara en la desactivación de esa bomba. Hablando de Ecuador y Colombia, la tasa de seguridad del 10%, del 10, de 30, no me acuerdo bien, y después lo que ocurrió con Colombia, estuvieron estos dos presidentes, el presidente Noboa y también el presidente Petro en Panamá, en donde hablaron de diálogo, de promover el diálogo, y el presidente Petro tiene que ir a Washington a pedirle al presidente Trump que interceda en esta tensión. Es increíble. Ahora, te quiero preguntar específicamente en el caso de Venezuela. El presidente Petro habla de ser parte de la solución, pero la pregunta aquí es, ¿quiere el presidente Trump que Gustavo Petro participe, y de qué manera, en esa transición democrática a la luz de esa afinidad ideológica? Yo creo que definitivamente son dos países hermanos, comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros de extensión. Luego, lo que está claro acá es la seguridad de Venezuela, la democracia en Venezuela será fundamental para la paz en Colombia. Luego, Colombia debe apostarle a una transición democrática, y también esa transición democrática va a abrir enormes oportunidades para el comercio y la inversión de Colombia en Venezuela. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Es la gran pregunta, y hasta dónde puede llegar el presidente Petro a facilitar esa transición. Y esa es la pregunta que está sobre la mesa. Decía yo Daniel Noboa, un lapsus aquí. Andrés, el otro gran tema que me parece importante, será simbólico esto de poner Make America Great Again, y le pone una S, y decir hacer de las Américas grande otra vez. Esto es lo simbólico, pero tú tienes el documento sobre la posición de la administración Trump en relación con el hemisferio occidental, y está muy claro que hay una diferencia inmensa de criterios entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Indudablemente. Yo creo que ahí hay dos, cada uno está en una esquina diferente. Y quizás yo la gorra le pondría Make Latin America Great Again, que es realmente lo que en este momento necesitamos, que la región esté más unida, tenga posiciones conjuntas en el concierto internacional y pueda de alguna manera hablar con la administración Trump y llegar a algunos acuerdos. Esas posiciones diferentes, yo creo que tarde o temprano hay algunos puntos en que son reconciliables, otros puntos que son irreconciliables, pero van a salir a la luz del día. Y hay un tema muy importante acá, Gaby, que no se puede olvidar, es que también me imagino que estuvo sobre la mesa hoy de conversación, y es las elecciones en Colombia. No se puede permitir ninguna interferencia del gobierno Petro en las elecciones. Necesitamos que estas transcurran de manera libre, transparente, se brinden las condiciones de seguridad. Hoy ya la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia llamaba la atención en que no existen las condiciones de seguridad en ciertos territorios. Y a lo largo de estas últimas semanas, lo que hemos visto es se desbordó la contratación estatal con ánimos electorales, es decir, de empujar al electorado, a ciertas personas del electorado, a votar por un candidato. Bien. Y qué decir del riesgo que el presidente Trump también incline la balanza. Veremos qué pasa en los próximos meses. Un gusto saludarte. Gracias por esta perspectiva. Un gusto acompañarlos hoy, y la tarea empieza el 7 de agosto con el nuevo gobierno, y esperemos que esa nueva tarea tenga como pilares el Plan Colombia 2.0 como un eje central de la relación Colombia-Estados Unidos.